Ok, polvo y miseria, aquí estamos, que llamamos el 10 minutos de congregarnos, porque no hay tiempo ya para congregarnos. ¿Por qué el tiempo parece así, Elías? Porque definitivamente, Ernie, estamos ya en las últimas páginas o capítulo del cierre de la historia y bíblica, ¿no? De la historia de Dios, del reinado gentil, ¿no? Porque el evangelio tiene que volver a los judíos. Y para eso es ese tiempo que Dios ha reservado, el tiempo de la tribulación, que es el último capítulo. Tenemos ortodoxos luchando, protestando contra que dicen que son zionistas. Ujú, En la Biblia vemos que hay un sector llamado sinagoga de Satanás, ¿no? ujú. Um, y parece que estamos viendo un poco la cara de este judaísmo y el tiempo de gentiles está acabando, que el Mesías viene para los judíos, Ujú. están esperando con toda la inteligencia artificial y todo lo demás que alinea con los tiempos tecnológicos y el tiempo avanza de Daniel, ¿sí? Así es, todo empalma, todo cuadra. Y es cuestión de pues seguir esperando pues las manifestaciones que todavía faltan acerca de eso, pero ya vemos algunas de estas manifestaciones, de estas señales antes del fin, y mientras tanto pues es necesario compartir la palabra, Ernie, y sobre todo vivir la palabra, porque pues si la compartimos y no la vivimos, hay una incongruencia. Para vivirlo es entenderlo, para poder hablar en Ujú. una manera entendiendo qué es vivir la Exacto. palabra y tener la palabra viviente en nosotros, recordándonos de la misma palabra y las historias para guiarnos en las dificultades y en cada momento recordándonos. Así es, porque las dificultades no son mañana, ya están ahorita. O sea, son presentes y también son futuras, porque en el mundo habrá dificultades, es decir, pruebas. Pero a aquellos que han vuelto a nacer, dentro de los cuales nos contamos, por la gracia de Dios, pues ya no hacemos nuestras obras. Entonces, Dios está con nosotros, recordándonos todas las cosas, como dijiste, porque es muy fácil olvidar. Y aunque estudiemos diario el Evangelio, diario lo podemos olvidar. Entonces hay que estudiar diario. Pero no debe de pesar este estudio, porque no estamos hablando de un estudio sistemático de 2 horas o 3 horas. No, 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 no. Aquí lo que cuenta es la calidad, como este formato nuevo de 10 minutos, ¿no? No es la cantidad, es de verdad la calidad. Cada día lo aprendemos más, ¿no? Es una relación, cualquier relación toma tiempo. Y primero, hay mucha de deshacernos, ¿no? De desaprender, porque Ajá. nos estaba mucho, la mayoría, infiltrado con doctrinas muy similar, ¿no? Más copias, imitaciones, con la intención de no dejarnos libre. Exacto, sí, claro, el poder religioso que va de la mano con el político, pero sí, el poder religioso, el poder que las religiones ejercen sobre las masas por medio de los eclesiásticos, ¿verdad? Aunque por encima de todo está Satanás, es tremendo, tremendo, porque la religión está en la cultura, está en todo. O sea, en la cultura, está inmersa la religión en la cultura. El cristianismo tiene un papel preponderante ya a nivel mundial. O sea, ya no solamente es en Occidente, también en Oriente. El cristianismo viene de la raíz, que es la primera parte, pisando en Génesis, la Torá. Se desprende directamente de la obra de Dios en el sentido de que Dios hizo una iglesia y al mismo tiempo Satanás empezó a hacer una imitación de la obra de Dios, de la iglesia de Dios. Por ejemplo, la Torá y tenemos el Talmud y la Kabbalah, que guía este extremo que estamos viendo. Ok, entonces estás hablando de los sionistas. Vendrían a ser los falsos judíos, la sinagoga de Satanás que menciona el libro de Apocalipsis. Sí se basan grandemente en el Talmud y en la Cábala.
Hay que recordar que para los judíos la Torá consta de dos apartados, la tradición oral y la tradición escrita. Entonces, en la tradición escrita, la Torá la comprende tanto los 5 libros de Moisés y el Tanaj, o sea, el libro de Reyes, de Crónicas, los libros sapiensales, Salmos, Proverbios y los profetas, pero también incluyen el Talmud y la Cábala. Entonces, de ahí, pero también del Antiguo Testamento, sobre todo de los primeros 5 libros, a través de interpretaciones, se puede llegar a ser muy radical. Entonces, si ya mezclas la Torá, los 5 libros de Moisés, más el Talmud, más la Cábala, pues sí puede salir de ahí cualquier grado de fanatismo. Y el cumplimiento de Torah, de la ley de Moisés es Jesús, Yeshua, Dios sí, manifestado, en carne, exacto. Sí, exacto. porque la Y, Torá es la promesa, el Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. y estamos otra vez con este sistema religioso y es muy sencillo. Al final, si Jesús, Yeshua, Adonai, dije, el reino está por dentro, buscar por dentro. Y Él nace adentro, entre la alma, y Ujú. vamos afuera. Y estamos en la parte carnal espiritual, energía y todo que nos llega como doctrinas. Vamos a ver un gran Engaño. crecimiento porque la alma sin espiritualmente estar despierta se va automáticamente la ruta carnal. Es más obvio, ¿no? Claro, el alma sin Dios está de hecho vendida al pecado, esclavizada al pecado, a Satanás. Entonces, definitivamente, por eso la operación de Dios es perfecta. Hay que volver a nacer vía arrepentimiento para que el Espíritu Santo haga morada en esa alma y le dé poder para que viva por gracia y no esclavizada a la carne. Y podemos ver en las dos ofrendas, desde las primeras páginas de Génesis, la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Claro, ahí no solamente vemos al trigo y la cizaña en el sentido de la iglesia verdadera y las iglesias apóstatas. Ahí también vemos un paralelismo clarísimo entre las dos simientes, porque aquí siempre hablamos de las dos simientes, siendo Abel de la simiente correcta, de la simiente santa, y Caín definitivamente el primer cainita en la tierra. Entonces, hay un libro, Los dos simientes, que podemos poner en el ¿Sí? ahí, subscribe, Polvo y Miseria. Tenemos 4, Polvo y Miseria, Sencillo.